y amén. Bueno, bienvenidas. Amén. Bueno, hay 4 puntos que quiero hablar con ustedes sobre la vida de nosotras y sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y va a hacer. Y me lo Amén. mostraba con Israel también. Entonces, es como un paralelo de lo que está haciendo Dios en Israel y de lo que hace en nuestras vidas. Porque así como hizo con Israel, así hace con nosotros. Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos apartó, pero nosotras tenemos que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas condiciones, con ciertos mandamientos, que de esta manera es que vamos a ver el éxito en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no es solamente la salvación es en un momento donde nosotros recibimos al Señor Jesucristo, lo aceptamos y le decimos, sí, Señor, aquí estoy, pero de ahí en adelante es un caminar, un caminar, un caminar paso a paso con Él en un proceso donde Él nos enseña a madurar, a crecer y a darnos cuenta de quién es Él en cada una de las áreas de nuestra vida. En la medida que nosotros le mostremos a Él, nos despojemos de todo, Él nos va afianzando y nos va fortaleciendo y nos va mostrando más su voluntad en la vida de nosotros. Los sucesos que pasan en nuestra vida y que tenemos que tener en cuenta con respecto a nuestra relación con Dios. ¿Va a haber guerra espiritual? Sí, va a haber guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás no nos quiere, Satanás nos odia, porque el mundo nos odia, Ajá. porque nadie nos quiere, todos nos odian. Entonces, ¿quién nos ama? Dios. ¿Por qué El nos ama único. Dios? Porque Él nos amó primero, nos escogió, nos eligió y lo mismo hizo con Israel. Escogió esa nación. ¿Para qué? Para bendecir a todo el mundo, para que hubiera una creación, para que hubiera un Mesías en esa nación. Él escogió. ¿Por qué? Porque es Dios. Así como, ¿por qué me escogiste a mí? Ah, yo no sé por qué me escogió. Gracias a Dios que me escogiste. ¿Por qué me escogió? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dios nos llamó. Y cuando nos escoges para un propósito. Amén. Entonces nos escogió a nosotras. Ya somos escogidas. Entonces Dios elige a quién y quién no. Dios sabe qué es lo que hace. Dios está escogiendo, eligiendo. Entonces hay un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. ¿Qué significa Amén. un pacto? Que tiene un compromiso con nosotros que nunca se va a acabar. Él es fiel y siempre va a ser fiel. Que nosotras a veces cumplimos y no cumplimos. Nosotras somos las infieles, no Él. Que por eso no es lo mismo un pacto que un contrato. Un contrato, tú terminas un contrato, ¿no? Tienen un contrato de matrimonio y entonces resuelven disolverlo, se acabó el contrato. Un contrato de arriendo y disolvieron el contrato. Se Un pacto rompe y ahí se queda. rompe. Un pacto no. Un pacto es forever, para siempre, Toda la vida. para toda la vida. Dios hizo un pacto con nosotros de sostenernos, de mantenernos, somos sus hijas, somos sus consentidas. Entonces, Él nos escogió, nos eligió y hizo el pacto con nosotros para siempre, para siempre. Entonces, ¿por qué nos escogió? Por gracia, no hicimos nada, nosotras no tuvimos que hacer nada. ¿Por qué me escogió a mí y no a mi vecina? No tengo ni idea, gracias a Dios me escogió a mí. Entonces, ¿qué es otra cosa que hace Dios? Cumplir sus promesas. Todo lo que Dios dice lo cumple. Entonces, eso es algo que nos toca a nosotras aprender, que todo lo que hay en la Biblia se va a cumplir. Amén. Cada palabra que Dios dice es verdad, se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces, así como hace con Israel, hace con nosotros. Escogió a Israel. ¿Para qué? Porque Él es Dios. Él escogió ese pueblo. Entonces, es un asunto que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis Dios ya tiene su plan, tiene su programación, tiene su agenda. Él sabe cuándo nacemos, cuándo morimos, cuándo es tu día, cuándo es todo.
todo lo tiene ya hecho, diseñado. Diseñado. Entonces, nosotras que nos toca acomodarnos, adaptarnos, aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios nos ama más de lo que nosotras nos imaginamos que nos ama. Entonces, Amén. Dios quiere que todas las naciones estén unidas. Dios quiere a todo el mundo. Dios nos ama a todos. Entonces, que unas somos hijas y otras son criaturas, eso hay que diferenciarlo. No todos somos hijos de Dios, que esa es la confusión de muchas personas. Ay, pero todos somos hijos de Dios. ¿Y por qué Dios trata a unos así y a otros? Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Entonces, cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, diciendo, Señor, yo a partir de ahora quiero hacerlo tuyo. Desde ahí comenzaste a ser hija, comenzaste a ser pueblo, comenzaste a ser testigo de Dios, embajadora de Cristo. Entonces, Amén. Dios nos quiere bendecir. Sí, ese es el propósito de Dios, bendecirnos. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Maldecirnos. Satanás no nos quiere ver bien. Satanás siempre te quiere ver mal. Y cuando tú estás mal, él aplaude, él se goza. Entonces, cuando nosotras sabemos eso, hay que hacerle el juego, porque Satanás no es tan inteligente como uno piensa. Satanás, la estrategia de él es siempre la misma, engañarnos, mentirnos, pero nosotras somos sagaces, nosotras somos sabias. Si nos quiere ver tristes, no me va a ver triste, no me voy a dejar. ¿Por qué? Porque tengo el gozo del Espíritu Santo. Amén. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Ah, que me quiere desanimar. No, no me voy a desanimar. El Señor me tiene fuerte. Señor, contigo somos mayoría. Más que vencedores. Contigo, que tú no puedes, que yo no puedo. Ja, yo no, pero el Señor sí. Entonces, con la palabra de Dios, yo derrumbo al enemigo. Con la palabra de Dios, yo derrumbo todos esos ataques que vienen a mi mente, que el enemigo quiere hacer que yo me derrumbe, que yo me desanime, que yo desmaye, que yo no siga. No quiere verme progresar, no me quiere ver avanzar, no me quiere ver crecer, no me quiere, quédate así como estás, que así como estás bien, quédate así, ¿no? Y Dios nos dice, todos los planes que yo tengo para ustedes son de bienestar y no de calamidad. Amén. Clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas más grandes y ocultas que tú no conoces. Y el enemigo te está diciendo, quédate ahí, así. ¿Ah? ¿Y a quién escogió el Señor? A lo más vil. Nosotras no éramos Nada. perita en dulce. Nosotras éramos lo peor. Pero ¿para qué nos escogió? Para glorificar al nombre de Dios. Y es ahí Amén. donde nosotras también aprendemos a glorificar al Señor. Si no fuera por Él, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por Él, ¿qué sería yo? Dios mío, terrible. No, mejor dicho, ni cuento. Como esa canción, Carolina, que dice, ¿qué sería de mí si no Si me no me, hubieras si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría Yo me vacío en mi en mi corazón. corazón, Pagaría sin estaría rumbo sin rumbo y sin dirección. si no Si no fuera por fuera ti, por tu por tu gracia gracia y y por tu por amor. tu ¿Sí? amor. Entonces, el propósito de Dios, ¿cuál es? Bendecirnos, bendecirnos, bendecirnos todo el tiempo. Y nos Ajá. escogió. Entonces, si nosotros miramos, hacemos un paralelo entre Israel y nuestra vida. Escogió a Israel, te escogió a ti. Miremos Romanos 11. Romanos 11. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios lo escogió, ¿sí? Como nos escogió a nosotros. Y ese pueblo, hubo unos que lo aceptaron, hubo unos que lo reconocieron, hubo unos que lo siguieron.
pero hubo otros que no. Que no lo aceptaron. Hubo Mm, otros que todavía no no. creen en él. Entonces, en Romanos 11, dice el Señor lo siguiente. Voy a leer del 1 al 10. Dice, por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? Está hablando de Israel, del pueblo de Israel. Ujú. De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, está hablando Pablo, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham. Dios escogió a Abraham y lo escogió porque Abraham podría preguntar, oye, ¿por qué me escogiste a mí? Ah, no, por tu bonita cara, por tu inteligencia. No, lo escogió porque quiso. Gracias, no por nada más. Y lo escogió y lo hizo padre de las naciones. Y entonces dice, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, oigan esto, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Nosotros fuimos escogidos por gracias, por Por gracia. gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Nosotros fuimos los escogidos de Dios, los elegidos de Dios por gracia. Somos Gracias, privilegiadas. gracias a que los judíos no lo escogieron, nosotros estamos aquí contando el cuento. Amén. Estamos aquí bendecidas por Dios, porque más adelante dice, en el versículo 11, dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros somos los gentiles, porque nosotros no somos judíos. Entonces, los judíos lo rechazaron y llega el Señor Jesucristo y comparte a todo el mundo, a gentiles y no gentiles, a los judíos, al pueblo que lo rechazó, y comenzaron los apóstoles, los discípulos de Dios, a compartirle a las personas que no eran judías. ¿Y quiénes son esos? Los gentiles. Ahí estamos nosotros. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si el pueblo judío lo rechazó, le compartió a los gentiles y lo aceptamos. Ahora nuestro trabajo es compartir la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. A los judíos. A los Sí, señor. judíos.
Y hay una estadística de que en Jerusalén hay un porcentaje como de unas 600.000 personas judías que se han convertido al cristianismo. Que ellos no llaman cristianismo, lo llaman judíos mesiánicos, ¿sí? Que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y ahora siguen al Señor Jesucristo. Pero hay todavía mucha ceguera espiritual y hay todavía mucha ignorancia acerca de la palabra de Dios en los judíos, porque hay muchos velos que todavía no han sido descubiertos. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Porque ahora somos iglesia de Cristo. Somos los miembros del cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo es llevar la palabra de Dios a todos, a todo el mundo. Judíos, no judíos, gentiles, no a toda raza, a toda nación. Compartir la palabra de Dios, abrir los ojos espirituales de todas estas personas. Ese es nuestro trabajo. Entonces, fíjate lo que dice Pablo ahí. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Y ahora nosotros, nuestro ministerio es compartir la palabra de Dios a esas personas que todavía no han visto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, esa es una tarea que tenemos nosotros que hacer y que como hijos de Dios debemos hacerlo. Miremos Isaías 66. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra, el estrado mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas esas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Exacto. Entonces, el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. El Señor nos ha dejado la tierra para gobernarla, para dirigirla, para administrarla, para ser los mayordomos de esa tierra que Dios nos dio. ¿Cómo la estamos cuidando? ¿Qué casa me pueden construir? ¿Cuál es la casa del Señor en este momento? Nuestro cuerpo. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Entonces, ahí está cómo estamos cuidando nosotros de nuestra vida, cómo nos estamos alimentando, qué estamos consumiendo, qué estamos viendo, qué estamos permitiendo que entre a nuestra mente, cómo está nuestra casa, cómo está la casa de Dios, cómo la tenemos. Entonces, todos los días, ¿tú sientes que Dios está contento contigo? Todos los días tú sientes que Dios puede expandir sus alas, que el Espíritu Santo dice, ay, qué rico estar aquí, huele rico, ay, huele limpio, huele como a puro. Ustedes no saben tan rico que cuando uno limpia la casa que huele, ay, huele rico, huele limpio, huele a ese El ambiente es perfume. más suave, más Ay, ligero, más liviano. espiritualmente es igual. Espiritualmente, en la medida que nosotros nos despojemos de toda la suciedad, de toxinas, de pensamientos negativos, de cosas feas que tenemos en nuestro carácter, en nuestro temperamento, la casa de nosotros cada vez va a ser más reluciente, más grata para el Señor permanecer ahí, más grata. O sea, uy, sí, Carolina, yo puedo entrar a tu sala porque tu sala está impecable, pero tu cuarto sí es un desastre. Qué pena contigo, pero sí tienes que arreglar el cuarto. ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida que todavía no le hemos entregado al Señor? Que todavía decimos, ay Señor, todavía me falta, me siento sucia acá, me siento que estoy haciendo esto en mis fuerzas, que es como mi carácter, como mi temperamento, como algo que no he podido dejar, ataduras, hábitos, costumbres.
manías, dichos, palabras, comportamientos. O sea, que Dios dice, pero ¿cuándo me vas a soltar eso? O sea, ¿cuándo vas a abandonar todo eso que no me gusta? Lo mismo pasó con Israel. Israel, Dios en 1948 los unió como nación y formó esa nación. Pero ¿qué pasó con Israel? No siguió los mandamientos de Dios. Israel está en pecado. Israel está con pensamientos, con actitudes, con costumbres que no son de Dios. Es el pueblo de Dios, pero es un pueblo desobediente, es un pueblo rebelde, es un pueblo que ha hecho lo que mejor le ha parecido. Entonces, que no nos vaya a pasar a nosotros eso. En la medida que nosotros podamos ser obedientes, obedecer, obedecer. Yo no sé cuándo hablaba con una persona que me decía, es que me cuesta trabajo obedecer. Y me cuesta trabajo obedecerle a mi jefe. Entonces yo decía, malo, porque es que el jefe es el jefe, es autoridad. Y si el jefe te dice, te necesito aquí, ahí te necesita. O sea, ¿qué te cuesta? O sea, no te cuesta nada, pero es como una rebeldía de que ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, que no nos pase a nosotros de estar preguntándole al Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? No. ¿Qué quieres tú? ¿Esto? Ok, lo acepto. Señor, ok, lo acepto. ¿Sí? Entonces, que no nos vaya a pasar que nos desviamos, que no obedecemos, que no queremos obedecer. Entonces, ahí es donde Dios dice, bueno, ¿a quién? Tú eres mi hija, pero ¿por qué me desobedeces? Porque, y Él nos trata como un papá, porque Él Con desde amor. un principio dice, yo soy tu papá y yo no quiero, yo te trato como un papá, porque si no te tratara como un papá, serías como un bastardo. Y por eso te disciplino, porque la desobediencia, Trae Dios la consecuencia. disciplina, Dios la Qué disciplina. miedo. No, La miedo disciplina. no. O sea, la disciplina es corrección. Es si Pero sí, mis sí da miedo hijos, que, o sea, más vale no evitar la disciplina, porque ah, uno pasa por dolor. A mí me da miedo ser disciplinada. exacto. Pero muchas veces uno tiene que pasar por ese proceso para poder aprender, porque si uno no pasa por procesos dolorosos, fuertes o por la misma disciplina, entonces ¿cómo hacemos para aprender? Es como, Claro, Evitándolo. es ¿Y cómo como, ¿Cierto? aprendemos? A ver, no, si no es yo, evitándolo. exacto, No es si evitando, yo, porque es como los niños pequeños, si los niños pequeños, como papá o como mamá le dice uno al bebé, no meta el dedo en la corriente porque lo va a pringar, pero el niño, la curiosidad le puede ganar más que la obediencia porque le están advirtiendo que lo que va a hacer le va a traer una consecuencia. Y sin embargo, exacto, aún así se le advierte y lo hace. Entonces no exacto. podemos evitarlo porque muchas veces Dios a nosotros nos advierte muchas cosas, pero nosotros no lo evitamos, sino que lo hacemos. Y una cosa es que para nosotros evitar disciplina, debemos saber cuáles son las reglas, cuáles son los mandamientos, cuáles son las normas. Yo entro a un trabajo y lo primero que me dicen es, aquí está permitido esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no está permitido, 1, 2, 3. Aquí no se puede fumar, aquí no se puede salir después de las 10, aquí no se puede, y yo fumo, y yo salgo después de las 10. ujú, Entonces, ¿qué? ¿Qué palabra no entendió ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La van a tratar bien? No, no. Al otro día va a recibir una cartica de memo dando, si no es que la echan antes y le dicen hasta luego, aquí le dimos a usted unos reglamentos, no los cumplió, hasta luego.
Cuando tú no lo sabes, tú dices, ay, yo no sabía. Te la pueden perdonar, ¿cierto? Que no sabías. Pero nuestro compromiso, ¿cuál es? Conocerla. Por eso hay que alimentarnos de la palabra de Dios, para no pecar por ignorancia. Omisión. Por falta de Omisión. conocimiento. Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Pero aún así, qué Carito, aún así conociéndola, muchas personas también lo hacen. Y eso que es conociendo la palabra. Dios dice muchas cosas en su palabra que no debemos hacer. Y sin Sí, embargo, aún así las hacemos. sí, Pero no pensamos en las consecuencias que lleva de esa desobediencia, porque Él nos está advirtiendo eso. en su palabra, porque la palabra de Dios es un manual de vida, un manual donde nos enseña cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser, y sin Todo. embargo aún así no lo hacemos. Amén. Porque también, si queremos, porque la Biblia dice, mejor hubiera sido no haber conocido la palabra que estar pisoteando la sangre de Cristo. Porque Amén. ayer yo le estaba diciendo a una muchacha, ¿tú crees que si yo robo, no sé que estoy robando? Sé que estoy Claro, robando y sé que Dios lo prohíbe ya. Entonces, la Biblia dice bien claro, mejor le hubiera sido no haber conocido la palabra. Porque los que conocen la palabra van a ser juzgados diferente a los que no conocen la palabra. No Ajá. vamos a ser juzgados igual. Amén. Ahora, Dios es un papá. Yo soy mamá, ustedes han sido mamá. Erika todavía no es mamá, pero va a ser, pero es hija. Y cuando nosotros educamos a nuestros hijos, nosotros los corregimos. Hay cosas que ellos hacen que no está bien. Inmediatamente corregimos esa conducta y les decimos, como decía Gloria, mi amor, precioso, lindo, el dedito no se mete en el enchufe, porque te puedes electrocutar, ¿ok? Listo. La manita no se pone encima del fogón porque te quemas, ¿ok? Listo. Si lo hace, si no obedece, recibe una consecuencia y recibe una disciplina. Si no obedece las reglas, recibe una disciplina. Yo no lo estoy corrigiendo porque no lo amo. Yo lo corrijo porque lo por amo. amor. Ujú. Yo siempre le digo a mis hijos, mi amor, si yo no te lo digo, nadie te lo va a decir en la calle. Nadie. Así es. Nadie, o sea, todo el mundo te va a aceptar como eres, pero van a decir, qué muchacho tan grosero, yo no me vuelvo a meter con ese, pero nadie más, nadie te va a decir nada. Yo te lo digo en la casa porque te Por amo, amor. porque Ujú. te quiero ver mejor, porque yo sé que eso está mal y soy responsable de que puedas aprender. Es en la casa donde se aprenden los valores. Es en la casa donde se aprenden los principios. Es en la casa donde yo enseño a mi hijo de una manera conductual, de valores, de principios, de moral, de ética, ¿no? Es ahí donde yo le estoy enseñando. Si yo lo dejo, no me importa. Es como si le dijera, a mí no me importa lo que usted haga, haga lo que le dé la gana y viva como quiera y chao y hasta luego y ¿qué mamá es esa? Eso no, eso no. Entonces, nuestro Papá Celestial nos dice en Hebreos, nos dice, miremos Hebreos para no estar aquí en Hebreos, Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre.
y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hijo, Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Se dan cuenta el propósito de Dios para la disciplina? Porque nos ama, porque nos quiere ver mejor, porque nos quiere bendecir, porque Él nos quiere ver santificados. El propósito de Él es que nosotros estemos todo el tiempo trabajando en esa santificación, que es un camino que terminará cuando el Señor venga o cuando nos llegue a su presencia. Entonces, ciertamente ninguna disciplina, dice el versículo 11, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Qué le digo? Que la disciplina no es agradable. No Lo es dice. agradable, para nadie No. es agradable, Ahora es pero más suave. ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir? Va a producir crecimiento, madurez, prosperidad espiritual y nos va a acercar más a nuestro Padre Celestial. Porque entre más obedientes seamos, más cerquita estamos de Dios. Entre más rebeldes seamos, más nos vamos alejando de Dios. Dios no está donde está el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Y eso lo tenemos que saber. Pero algo que Y tenemos muy claro. ahora es más suave la disciplina de ¿Por los qué? hijos, porque antes eran bien fuertes los padres. Eso era intento de homicidio. Antes, lo que Y me cuentan. Dios dice en Deuteronomio 28, dice esto, si realmente, oigan esto que es condición, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Hay bendición o no hay bendición cuando obedecemos? Yo Hay iba, bendición. porque Hay ajá, sí, hay gente como todo el mundo, ¿no? Difícil de manejar y otras de muy buen carácter, obedientes, que no quieren ser disciplinados, por lo tanto, Dios no está con el pao pao a toda hora, ¿verdad? sí. Hay niños rebeldes, hay niños que no quieren obedecer por nada en el mundo. Y hay niños que tienen que recibir azotes y golpes y Ajá. castigos y eso porque es que no obedecen. Y después es- hay unos, el Señor trata a todo el mundo de manera diferente. 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 ¿Sí? Ujú. Entonces, hay pruebas diferentes. Hay Sí. pruebas de Dios y pruebas y castigos y disciplinas diferentes. ¿Por qué? Porque a Él le interesa tu corazón. Él no quiere que tú tengas un corazón rebelde, desobediente y mediocre. Nosotros estamos por el camino de la santidad. Y si queremos llegar a ver realmente la gloria de Dios, la gracia de Dios, tenemos que pulirnos. Tenemos no ser esos cristianos, "Ay, no me importa nada, yo soy cristiano, punto, ya". No, 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 sí, No, tampoco. no, o sea, con el Okay. Señor es todo tan lindo. O sea, entre más te dediques a Él, Él más te va a dar.
y Él es de calidad, Él es de excelencia, Él es de pureza, de santidad. Entonces, es examinarnos todos los días. Y dice en el versículo 2 de Deuteronomio 28, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y hay una lista, como les decía yo, la lista de las oficinas, hay una lista en nuestra vida que Dios nos da si realmente obedecemos y si realmente escuchamos al Señor y Otra hacemos lista. sus mandamientos de una manera fiel. Y ¿Cuándo somos fieles? ¿Cuándo somos obedientes? Cuando amamos. Tú amas a una persona y tú haces lo que esa persona te pide. Cuando yo no quiero a esa persona, yo ¿por qué voy a hacer algo que ella no quiere? Yo no quiero hacer nada. Cuando yo amo al Señor, si ustedes realmente me obedecen, serán mis discípulos. Decía el Señor, si realmente me obedecen, si me aman. El amor es una condición. Pero también perdón, del 15 para arriba, dice, si no obedece, la consecuencia que te va a traer eso. Conociendo la palabra y no obedece, ahí entonces te da la lista de la las consecuencia, De las maldiciones. la Sí. consecuencia que te vas a traer eso. Yo oí un testimonio de una persona, sí. 15, versículo 15 en adelante están las maldiciones por la desobediencia. ¿Ya? Y en el versículo 37 dice, serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca por desobedecer. Y dice en el 38, sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. No hay bendición. No hay bendición de Dios cuando hay desobediencia. Entonces, con Dios es obedecer. Él Es sí o sí. es un pacto contigo, Él te ama, Él te ama. Él no es que quiera hacer eso. A uno le duele cuando un hijo desobedece, a uno le duele en su corazón. Uno dice, pero ¿por qué desobedece? Yo no quiero castigarlo, yo no quiero disciplinarlo, pero Pero tengo que hacerlo para cambiar su carácter, porque no lo puedo dejar así. Un arbolito que crece torcido, queda torcido. Si yo empiezo a enderezarlo, pero es poco a poco, midiendo lo que está haciendo cada cosa. Por eso a los niños pequeños son tan frágiles. Los niños, la mente de un niño es como una esponjita, todo va absorbiendo, ¿no? Entonces, todo lo que tú les mandas a los niños desde pequeñitos, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y si vas viendo que su conducta se va desviando, va haciendo las cosas a su manera, lo vas corrigiendo, y ese niño va creciendo de una manera recta. Perdón, Pero, Carolina, perdón. A ver, es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que lo va poniendo a uno de una manera que uno dice, bueno, ¿cómo debo yo de actuar de acuerdo a lo que el Señor quiere que yo haga, ¿no? Entonces, si nosotros somos obedientes y tenemos amor en el corazón y hacemos las cosas que el Señor nos ha dado, Él nos ha dado unas herramientas para que nosotros las utilicemos. Entonces, si yo digo, como decía Carolina ahorita, es que yo soy cristiano, pero el hecho de que yo soy cristiano no quiere decir que se las conoce todas. El ser cristiano es, nosotros tenemos un compromiso muchísimo más grande con el Señor, porque ya conocemos del Señor, ya estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Ya nosotros no estamos con lechitas, sino que estamos comiendo alimentos sólidos, masticables. Ya nosotros estamos en un proceso en el cual
tenemos que ir avanzando, tenemos que ir progresando, tenemos que ir sabiendo que las herramientas que el Señor nos da son para que nosotras las pongamos en práctica. Bueno, pero ¿cuáles son las herramientas? Las herramientas en el orden, leer la palabra, escudriñar la palabra. En la palabra y en la Biblia está absolutamente todo lo que nosotros no nos podremos imaginar en la vida. Está ahí. Está desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Hay medicina, hay periodismo, hay medicamentos, hay palabra, hay exhortación, hay tantas cosas en la palabra. Yo me voy a la palabra y digo, Señor, estoy triste, hay consolación, hay muchas cosas. Entonces, si nosotras vamos en el orden que el Señor quiere que hagamos, en enamorarnos de la palabra. Cuando nosotros nos enamoramos de la palabra, empezamos a crecer, empezamos a saborearla, empezamos a darnos cuenta. A mí me decía un joven, pues precisamente David, doña Estelita, yo quisiera empezar a leer bien la palabra. Le dije, ¿tú quieres empezar a leer la palabra de verdad? Me dijo, sí. Le dije, bueno, entonces, ¿sabe qué vas a empezar a hacer? Vas a empezar a leer por Mateo. ¿Y por qué leo por Mateo? Le dije, porque por Mateo está la genealogía de Jesús. Ahí empieza Jesús. Ahí empiezas tú a mirar todo cómo fue el proceso de nuestro Señor. Entonces, esa es una forma en la cual nosotros nos vamos engolosando y nos vamos enamorando del Señor. Entonces ya nosotros empezamos a pensar, yo ya no puedo hacer esto que yo hacía, yo ya no debo hacer tal cosa, ya debo de agradarle a Dios, ya debo de limpiar mi corazón, ya debo de empezar a caminar de una manera totalmente diferente, no para que la gente lo vea, sino para que el Señor vea nuestro corazón. Y como nosotros somos las manos de Jesús en esta tierra, esas palabras hermosas, preciosas de mi alta gracia, las manos poderosas de Jesús en esta tierra, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer el proceso de mostrarle a los demás a Jesús, para que ellos del Señor y aprendan. Entonces Dios es un Dios de orden, la lectura de la palabra, la oración, la alabanza, que tiene tantísimo poder. Estamos tristes, ay, que tengo el corazón afligido, pongan una alabanza y el Señor inmediatamente saca todo lo que hay dentro y que hace, renueva el ambiente, renueva nuestro corazón, renueva nuestra vida. Entonces, tenemos muchísimos elementos y herramientas que el Señor nos ha dado. También tenemos el ayuno, que el ayuno es poderoso. El ayuno trae tantas cosas hermosas que nosotros podemos hacerlo y dar testimonio. Tenemos también algo tan hermoso que el Señor quiere que nosotros le dediquemos ese tiempo a Él con el diálogo que tengo en mi corazón hoy, que quiero contarle al Señor. Señor, estoy triste, estoy afligida, tengo problemas, tengo dificultades, pero si yo le entrego el corazón a Jesús, Jesús me va a ayudar y me lo va a limpiar. Y voy a ser esa persona que el Señor quiere que seamos. Amén. Amén. El cristiano no es que de que te hiciste cristiano dejaste de pecar, sino que no planea el pecado, no se acuesta maquinando el pecado. Puede pecar de un pronto así, no pensó lo que iba a decir Claro, y eso, pero no maquina el pecado, claro. es diferente, tú sabes. Porque mucha gente enseña, no, porque ya tú, como que ya no puede, no va a pecar más el día que reciba a Cristo, no. Y Es no que no, permanece en el pecado, porque que hay no. personas que tienen ya esa conciencia encallecida de que yo soy así, ya me quedé así y ya no puedo cambiar, ¿no? Entonces, Carito, yo no, quiero con el preguntar Señor algo. es una nueva criatura, tenemos una nueva conciencia, una nueva No manera lo de maquina. pensar, de sentir, de hablar. Entonces, eventualmente pecaremos, pero somos conscientes de que hemos pecado y nos confesamos, nos arrepentimos, le damos vuelta al pecado y cambiamos. Sí, Y nos duele, nos sentimos mal. exacto, Pero si ese es el el que la Biblia dice arrepentimiento. que el sinvergüenza no, peca y no se siente mal. Si la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, yo me puedo arrepentir y me duele con mi Señor, me duele porque
lo ofendí, porque lo bofeteé, porque no debía hacer eso. Dios mío, perdóname, y me dolió y no lo vuelvo a hacer. Remordimiento es que me pillaron en el pecado. O sea, qué falla que me hayan pillado robando, pero mañana lo vuelvo a hacer. O sea, no hay conciencia de pecado y no me dolió. Simplemente me sentí mal por un ratico, pero lo sigo haciendo. Eso es remordimiento, ¿sí? Bueno, Gloria, ¿qué ibas a decir? Yo pregunto, si Dios dice tantas cosas en su palabra y trae tantas bendiciones, la obediencia, porque si conocemos lo que Él dice que no hagamos, por ejemplo, algo tan sencillo como un tatuaje, y siento que si yo predico la palabra de Dios y si yo hablo de Dios y estoy orándole a Dios por esto o aquello, pero voy y me hago un tatuaje, entonces, ¿a qué estoy jugando? ¿A qué estoy jugando si Dios dice no haga esto, pero predico la palabra, hablo de la palabra, comparto la palabra, pero voy y hago lo contrario? Entonces, ¿yo qué estoy, a qué estoy jugando, a qué testimonio estoy dando? Por lo que te digo, no hay conciencia de pecado. No hay No hay Porque muchas conciencia. veces lo hacemos es por emociones y las emociones son efímeras. O sea, uno no debe ni de buscar de Dios, ni hablar de Dios, ni todas esas cosas por emoción o al momento de que tengo tristeza, tengo un problema o estoy angustiado o estoy eso. Entonces, hay verdad que hay un Dios que me ayuda, entonces voy a orar. Es como, o sea, buscamos a Dios como un Dios bombero y Dios no es un Dios Hay bombero. cosas tan pequeñas como la murmuración, la crítica. Es un pecado, ¿sí o no? Ahí dice, abandonen toda murmuración, toda crítica, todo enojo, todo enojo. ¿Y Mira, quienes no han murmurado? Hasta que yo no sea consciente de que eso para Dios es como, eso es igual que si mato a una persona, hasta que yo no sea consciente de eso, no voy a dejar de hacerlo. Nos perdonamos, nos justificamos, nos excusamos y nosotras nos hacemos así como tranquila, eso no fue nada, ¿no? Eso, tranquila, Dios te perdona. Sí, pero no soy consciente de que es un pecado igual a cualquier otro pecado. Hasta todo es que, pecado. hasta que yo no sea consciente de que eso es pecado para Dios, seguiré murmurando, chismoseando, criticando, juzgando, hablando mal de la gente, Señalando. hasta que alguien me diga, oiga, deje de pecar. ¿Qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Está hablando mal del vecino. Ay, ¿eso qué tienes? O todo el mundo lo hace. No, es que no soy consciente Y de yo que tampoco hago eso parte de ese mundo. no soy consciente de que la palabra dice que eso no es bueno para Dios. Entonces, en la medida que el Espíritu Santo me muestre a mí, por eso es tan importante leer la palabra pidiéndole al Todo, Espíritu Santo que me revele a mí, a mí, a mí. Yo te puedo decir, Gloria, eso no se hace, eso está mal. Y a ti te entró por un oído y te salió por el otro, porque yo te lo dije, eso no importa. Tiene que haber una revelación del Espíritu Santo que te diga, oiga, Gloria, cero esto. Que tú digas, uy, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo haciendo esto? Y hasta ahora me doy cuenta que está mal visto por Dios. Por eso es que el autoexamen es diario. Nuestra sanidad interior tiene que ser diaria porque todos los días nosotras recibimos bombardeos de información, de mensajes y caemos en una cosa pequeñita, ya sea algo que uno dice, ay, pero ahí estamos, ¿ves? Entonces, lo lindo del Señor es que el Espíritu Santo, por eso lo tenemos a Él en nuestro corazón, ya nos está codiando y nos está haciendo así, oye, pilas, si somos sensibles al Espíritu Santo. Si no tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo, no nos importa, porque estamos más
contaminadas con el mundo que sumergidas en el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia. ¿Mm? Entonces, por eso es que el crecimiento de cada persona es diferente. Yo no Sí. puedo decir, todas tenemos el mismo nivel. No, todas tenemos el crecimiento en la medida que yo me tome el trabajo, dedicación, devoción que quiera hacer de mi relación con Dios. Yo quiero que mi relación con Dios sea íntima, personal, pegadita, no quiero cometer ningún error ni nada de eso. Así va a ser mi relación. Si yo digo, no, Dios, yo te quiero a ti, pero los domingos y de lunes a viernes yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, así va a ser mi relación. Entonces, mi nivel de crecimiento va a ser diferente al de todo el mundo. Ujú. Todas tenemos un nivel de crecimiento diferente. Entonces, nadie puede juzgar, ay, es que tú no deberías. Primero, mira en qué nivel estás. Como decía Luz Estela antes, estamos en un momento donde ya no estamos tomando leche. Eso ya No. pasó hace 1000 años. Tomamos leche recién naciditas. Jacob todavía está tomando leche materna y eso tiene 3 meses, pero va a llegar un momento en que ya Jacob ya no, leche materna, no, dele la compota, dele la bandeja paisa, dele la carne asada y dele el huevo tibio. ¿Por La qué? fruta. Porque ya está creciendo. Nosotras ya estamos crecidas, pero todas tenemos un nivel de crecimiento distinto. Que Claro, porque eso es también entre tú y Dios. Eso es entre la tú y Biblia, Dios. por ejemplo, hay muchas personas solamente abren la Biblia los domingos. Exacto, sí, Clase. eso es, Entonces no va a crecer exacto, así. Algunas, no hay que Por generalizar. eso dije, exacto. muchas Sí, por eso. personas Ahora, abren la Biblia, no una abren los domingos. cosa, una tercera situación. Lo primero es que Dios nos escogió. Lo segundo es que hay desobediencia y disciplina. Lo tercero es que hay enemigos. Tenemos a Satanás como enemigo. No podemos hacernos las de la vista gorda con Satanás. Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar y no debemos darle la cabida, dejar puertas abiertas, ventanas abiertas, porque por cualquier parte se entra, por cualquier área Y se aún entra. así, cuando usted quiere servirle, también se opone. Porque Claro, pues, es que pues él está, imagínense, nosotros estamos sirviéndole a él en el mundo de la oscuridad, ¿cierto? Y claro, decidimos pues ser del otro partido, así con ese fervor, esas, por ejemplo, a mí yo he tenido mucho ataque, mucho, tan pronto abrimos la iglesia. De no, bueno, sí, claro, ah, y yo digo, bueno, yo ando de rumba en rumba, yo después de hipócrita contigo, Señor. No, es simplemente que él está enojado y me pasa la cuenta. claro. ¿Sí? Satanás Él no, lo que menos quiere es que hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es unidad, es paz, amor. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Odio, guerra, división, hasta muerte. a matar, a robar Ujú. y a destruir. Oh, sí. Tú quieres construir, Satanás te lo quiere destruir. Ujú. Tú quieres unidad, Satanás quiere división. Ujú. Por eso, ojo con el chisme, con el cuento, con las divisiones, porque muchas veces nos puede estar usando a nosotras para dividir, para separar. Y por eso hay iglesias cristianas, que no debería ser, que están divididas. Iglesias que hablan mal de una de la otra, no debería ser. Somos el Ujú. cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, Los los mismos líderes miembros, hablan mal uno del otro. líderes, pastores, evangelistas, maestros, mujeres, hombres, niños, no debería ser. Yo le, Deberíamos, el pueblo de Dios, unido a una sola cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Jesucristo. ¿Unidos a qué? ¿Para qué? Para derrumbar al enemigo.
El enemigo no es la otra iglesia. Mm. El enemigo no es mi hermano. El enemigo no es mi amigo en la fe, el hermano en la fe. El enemigo no es mi líder. Estamos haciendo mal. ¿Y cuántas veces vemos divisiones dentro de la iglesia? ¿Ves? Entonces, eso hay que tenerlo también súper presente. Me acuerdo del cuento del muchachito cuando fue el pastor de visita a su casa. Él se quedaba mirándolo el pastor, el muchachito. Y el pastor le dijo, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué me miras tanto? Dice, no, es que mi papá me dijo que usted tenía dos caras. ¿De qué? ¿Usted qué? Ah, No entendí. Que mi papá dijo que usted tenía dos caras. El muchachito buscando la Buscándole otra la cara. otra cara. Ay, señor. ¿ves? Las Ay, caras de la moneda. Sí. Mira lo que dice Romanos 11. Les voy a leer lo que dice Romanos 11 del 25 en adelante. Dice así, hermanos, nos trata como hermanos. Nosotras somos hermanas en la fe. Nosotras somos familia. Nosotras somos familia. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo familia, Dios nos hizo familia, Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos, somos coherederos. ¿Ves? coherederos. Entonces dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto presuntuosos porque somos cristianos? Porque soy mejor que fulanita y menganita y no sé qué. No, estamos mal. Dice, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo como está escrito. Eso es una promesa de Dios, Qué que lindo. Israel será salva. Amén. Ora por Israel, ¿m? Porque están enceguecidos, porque están endurecidos sus corazones. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. ¿Mm? Otra promesa. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, para bien de nosotros, ¿no? Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Dios nos llamó. ¿Tú, tú, Sí. tú eres consciente del llamado que Dios hizo contigo? ¿Tú eres consciente de que Dios te ha llamado? Claro. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Dios me llamó Ujú. por nombre. 3 veces. Ujú. Dios me tiene en la lista, ¿no? De sus elegidos. Soy la princesa de mi padre. O sea, ¿eso lo sabes? Eso lo tenemos que tener claro. Y No, y dice, nosotros tenemos la Biblia completa ahora. Que lo del antiguo David, toda esa gente, ellos no tenían la Biblia completa. amén. Ujú. De hecho, en otro tiempo, ustedes fueron, oigan, de hecho, en otro tiempo, ustedes fueron desobedientes a Dios. Ay, no, yo no, ¿no? Ah, espérenle, Todo. espérenle, tengo una listica aquí. Pregúntele, yo le voy a preguntar a su mamá y le voy a decir. Pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios Sí. nos tuvo misericordia gracias a los israelitas, la desobediencia de los israelitas. Mato. Nosotros estamos donde estamos. Bien. El Señor se Somos volteó. privilegiadas. Amén. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. ¿Ves? Qué O belleza. sea, Dios nos ama a todos. Unos desobedecieron. Gracias a esa desobediencia, tuvimos la misericordia de Dios para recibirlo a Él. Y Bien. ahora que tenemos el privilegio de tener a Jesucristo, Dios tiene misericordia de ese pueblo
para que sean salvos. Y nuestro trabajo es compartir la palabra de Dios. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. El Señor es Sí. misericordioso. ¿Ves? Entonces, Dios quiere la restauración de cada uno de nosotros. Dios quiere la restauración de Israel. Dios, no hay duda de que va a haber restauración en Israel. Es por Amén. medio de Jesucristo. Van a conocer la palabra de Dios, van a ser salvos. El verbo se hizo carne, nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Dios ha restaurado nuestro corazón. No somos las mismas de antes, no lo somos. Estamos en el camino perfectible donde vamos creciendo día a día, sí, gracias a la misericordia de Dios, pero no volvemos atrás. Nosotras no volvemos a volver atrás. Dios cada vez nos lleva más de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y bendito el nombre que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre. En el nombre del Señor. Entonces, lo reconocemos. ¿Cómo lo reconocemos? Como Señor, como Salvador, como amigo, como novio, como Como amado, papá, como Como esposo. esposo. como Proveedor. esposo, como proveedor. Él El es proveedor. fiel. El Él es, Cordero. Él es amor. Él es misericordia. Él está contigo siempre. Él quiere ganar las batallas y las gana y las ganó y ya superó absolutamente la muerte y con Él ya se cumplió absolutamente todo. Lo único que tenemos que hacer es que Obedecer. pues, Obedecer. eso es. Entonces, que hay dudas, que hay conflictos, Señor, revélame, porque hay cosas que yo no entiendo de ti. Ah, sí, hay muchas cosas que yo no entiendo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cosas que hace o que dice eso no las entiendo? Señor, me revelas porque hay cosas que no entiendo, pero Dios es fiel, Dios es justo, Amén. Dios es amor. Entonces, hay una guerra espiritual que debemos conocer también, que debemos saber cuáles son las armas que Él nos ha dejado. Entonces, nosotras tenemos armas: la oración, el ayuno, la alabanza, la verdad, la verdad, la verdad. Palabra. Porque es Todo, la todo. verdad es lo contrario a la mentira y Satanás es el príncipe de la mentira. Entonces, yo no puedo decir más mentiras. Ay, que es piadosa, no, que piadosa ni que nada. Ay, pero es que Mentira es es mentira. blanquita, no, ¿cuál blanquita ni que nada? La mentira es mentira, punto. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, Dios mío, no, yo quiero ser integral, yo quiero ser radical, yo quiero ser cada vez mejor para ti, porque yo no hago las cosas para el mundo, yo no hago las cosas para que me miren, para que me feliciten, para que me elogien, yo hago porque tú me lo pides, porque quiero agradarte, porque quiero amarte, porque quiero sacarte una sonrisa de tu boca y decirte que te amo, que te adoro, que te... Y lo más lindo que le gusta a Dios es nuestra alabanza. Y la La alabanza alabanza. que Ay, la alabanza elogiarlo, es hermosa. exaltarlo, ¿sí? Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de Él, exaltar su nombre, Y lo compartir. rico que es hablar de Dios, porque de verdad que yo no pierdo oportunidad. Yo estoy como Estelita. ¡Wow, qué lindo! Yo no pierdo oportunidad de hablar de Dios. En vez de hablar de otras cosas que no tienen como importancia, yo no pierdo oportunidad, esté con el que esté, Wow, hablar Dios de te Dios, bendiga. o sea, porque de verdad que yo digo que uno no le alcanzan las palabras para expresar lo que es Dios, porque es que yo digo, Dios es, o sea, es que uno no se alcanza a imaginar lo que es Dios, y nosotros tan solo creyéramos de verdad que tenemos un Dios poderoso, un Dios que restaura, que levanta, que fortalece, que provee, que es sanador. O sea, uno se queda corto en todo lo que significa Dios. Y Wow. yo no pierdo oportunidad de verdad de hablar de él. Yo, o sea, yo ya como que me olvidé
de otras cosas que hacía antes, que hablaba antes, y me enfoco más bien en hablar de lo que realmente me llena, de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque Dios cada día hace, Él no para, Él no deja. Él no me dice, bueno, hoy hice por ti esto, pero mañana voy a descansar y mañana me mete en el closet y pasado mañana la saco para seguir el proceso. No, es todos los días, Qué lindo. es día a día. Que hay cosas que son fuertes, sí, pero bueno, ya uno ya entiende que es parte del proceso que Él está haciendo para moldearme, para hacer lo que Él quiere que yo sea. Y uno no, de verdad, uno no, es que hablar de Dios es un deleite, es algo tan lindo que a uno sinceramente, pues, pucha, como que el tiempo no Ay, quisiera qué que pasara. lindo, qué De lindo. verdad que uno no quisiera que el tiempo pasara, sino que se detuviera para seguir uno dando a conocer ese papá tan grande y tan maravilloso que tenemos. Wow. El primer amor, cuando Pues está caliente, Primer fuego. amor. el Señor les tiene un regalo. Ezequiel 37. Vamos a leerlo. Un regalo para todas, Ay, para qué que lo lindo. cumplamos, para que lo apliquemos, para que seamos obedientes. Tenemos el poder de Dios, tenemos la capacidad que Él nos ha dejado con el poder del Espíritu Santo para hablar y no quedarnos callados, para decir quién es nuestro Dios, así como dice Amén. Gloria. El Valle de los Huesos Secos dice lo siguiente, Ezequiel 37, la mano del Señor vino sobre mí. Apropiense de esta palabra, el Señor te está hablando le está hablando a cada una. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Qué lindo, Señor. Ay, Amén. hermoso. Esa es nuestra función. Estamos rodeadas de personas secas que no tienen al Espíritu Santo con ellas. Nosotras tenemos vida porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro Amén. corazón. De lo contrario, estaríamos igual de secas al resto del mundo que está seco. Nosotros tenemos nuestro corazón vivo porque el Espíritu Santo vive en cada una de nosotros. Amén. Entonces, si yo tengo ese Espíritu Santo, yo quiero que todo el mundo lo tenga, porque, como dice Gloria, no hay nada más hermoso que compartir con alguien que tenga el mismo lenguaje de uno, que esté compartiendo lo mismo, que tenga el Espíritu Santo y uno pueda compartir experiencias, testimonios. Cuando hay un espíritu, cuando hay una persona que no tiene el espíritu y está seca, para ellos esto es locura. Para Sí. ellos esto es, ¿qué le pasa? ¿Usted qué se fumó? ¿Dónde estaba? O sea, ¿parece borracha o qué? Como le decían a Pedro cuando predicó después de Pentecostés. Esta gente parece borracha, son las 9 de la mañana, qué borrachos ni qué nada. Es la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotras estamos llenas del Espíritu Santo, eso nos va a ayudar a que mucha gente conozca de Cristo. Amén. Y esa es nuestra función. Porque ¿para qué nos tiene el Señor aquí en la tierra? Si no es para enseñar, para ministrar, para discipular, para enseñar lo que Él nos ha enseñado.
de lo que hemos aprendido de Él, eso es lo que estamos enseñando. Y nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado cantidad de cosas para compartir de una u otra manera, en la No medida, podemos ser egoístas. como dice aquí Pablo, no sean presuntuosos. Ay, no, es que yo, como soy cristiana, ¿no? ¿Y dónde está su cristianismo? Comparta. Mire, hable, no se quede callada, hable. Porque mira lo que dice Esther, aquí tenía Esther. Si Esther, nosotros no hablamos, las piedras hablan. Si nosotros exactamente, no hablamos, las piedras hablarán. así es. Y en Esther en 4:14 dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Si yo me quedo callada, el Señor va a usar a otra persona. Es que Y tú... quizás la vaya a confundir. Exacto, tú no. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Por qué estamos viviendo en este tiempo? Porque el Señor nos quiere en este tiempo para algo, porque tenemos que hacer algo en este tiempo. No podemos vivir pasivamente, haciéndonos como la que no nos enteramos de nada, la que no sabemos nada y seguimos viviendo de una manera egoísta. La gente necesita conocer a Cristo. Sí. La gente necesita una palabra para ser sana. Y Dios nos ha dado eso, su palabra, para que nosotros la pongamos en práctica y la compartamos. Bueno, Hay una alabanza que dice, yo quiero enamorarme más más de de ti. ti, enséñame a amarte ya. Ay, esa canción, a mí me encanta toda la alabanza, todas las alabanzas. Qué lindo, un día de este hacemos un coro. Bueno, ¿sabes que tengo ganas de ponerme a aprender a tocar guitarra Ay, Ah, para cantarle al Señor? qué lindo. Sí, porque a mí me encanta la alabanza. Yo me enrumbo toda una mañana. Bueno, Así entonces me pasa a Estela, mí. petición de Estela, tocar guitarra.